Buenas noches, estimados estudiantes de nuestra institución preuniversitaria El Triunfo. Es para mí nuevamente una gran satisfacción tener que ingresar a esta plataforma virtual de Educay, un medio por el cual constantemente nos estamos comunicando, y como yo siempre parto de los principios más fundamentales que nos alimentan como seres humanos en el sentido de la motivación, agradecerle a Dios y ser realmente en estos tiempos que estamos viviendo, la palabra mismo lo dice, ¿no? Agradecidos en el sentido que están pasando situaciones muy difíciles que ustedes las conocen en estos momentos, pero que no es tampoco para alarmarnos, sino es para tomar ciertas precauciones. Bueno, como quiera que los procesos de aprendizaje en todo ser humano se tienen que ir incrementando, ustedes tienen que ir incluso renovando, siempre ustedes tienen que estar a la vanguardia, investigando, indagando sobre temas muy interesantes, con la ayuda, lógico, de nosotros que somos los profesionales que los estamos siempre orientando, los estamos guiando. Para el día de hoy quiero trabajar con todos ustedes un tema que, si bien es cierto, no es tan novedoso que digamos, porque por sus características, ¿no?, que viene impactando ya esto por muchas décadas atrás en nuestra humanidad, ha venido generando también mucho daño a tal punto de generar situaciones muy difíciles en nuestro organismo desde el punto de vista corporal, o sea, biológicamente, y desde el punto de vista mental. Me estoy refiriendo pues a este tema de las ya conocidas adicciones. Hoy día vamos a tocar una primera parte de este tema. Vamos a dar algún punto de vista sobre las adicciones, un panorama para que ustedes realmente sepan qué son las adicciones, qué características realmente se fundamentan, básicamente para que ustedes tengan muy en consideración y saber a lo que se pueden estar enfrentando algún día, porque nadie se está libre también de este tipo de flagelo. Entonces, hablar de las adicciones no solamente significa pues hablar de las drogas ya muy conocidas, típicas, como son por ejemplo la marihuana, la pasta básica, el LSD, la heroína, sino también significa hablar de el cigarrillo, el alcohol, y también por ejemplo de algún tipo de sustancias que están muy permitidas y que están al alcance hasta de las personas muy pequeñas, que son también vulnerables. Me refiero por ejemplo al mismo Alterocal, y es más, esos famosos correctores, por ejemplo, que hoy día se usan, también son bastante tóxicos y muchas veces no se tiene control de ello. Pueden ser disipadores más adelante para desencadenar cuadros adictivos. Pero hoy día no vamos a poder abordar todo esto, porque el tema es muy amplio, ya les siempre he explicado a ustedes. Lo que vamos a hacer es empezar hoy día, y Dios mediante la próxima semana o nuestra próxima videoconferencia estaremos trabajando una segunda parte. En la primera parte me voy a abocar un poco a hablar sobre lo que sí son las adicciones, sus etapas evolutivas, el desarrollo de una adicción, para que ustedes tengan en consideración. Y en la segunda parte iremos viendo ya lo que significa, por ejemplo, todas las etapas por las que puede pasar un drogo. Drogo es esa persona pues consumidora justamente de este tipo de sustancias. Pero como les decía, no solamente vamos a tocar hablar sobre las drogas
típicas, que ya les he mencionado, sino también cuando hablamos de las adicciones vamos a tocar, y esto va a ser de repente en la segunda parte, vamos a tocar las adicciones desde el punto de vista, por ejemplo, de los aparatos que hoy día están generando, por ejemplo, las llamadas tecnofobias. También me refiero a los celulares, me refiero, por ejemplo, a los ¿cómo se llama? Estos aparatitos que están saliendo, a las tablets, incluso las mismas laptops. Son instrumentos, mejor dicho, son aparatos. Los videojuegos preocupa mucho más todavía, ¿no? Que están desencadenando las famosas ludopatías. Entonces, los juegos de azar, los casinos, que donde la gente se reúne bastante hoy en día. Entonces, de eso también vamos a trabajarlo, ¿ya? Entonces, hoy día, pues, como les decía, la intención es que ustedes vayan entendiendo lo que significa llegar a un cuadro adictivo que a nadie muchas veces se les desea. También en la parte final, en la segunda parte, ya cerraremos este tipo de tema, trabajando lo que es el tratamiento, que muchas veces, a veces se habla de drogas, se habla de farmacodependencia, se habla de adicciones, pero no se habla muchas veces del tratamiento en sí. Y otra cosa también que les adelanto, que el tema que yo voy a trabajar de las adicciones lo voy a enfocar desde el punto de vista un poco más clínico también. No solamente desde el punto de vista, como muchas veces se nos ha enseñado, ¿no? Hablando así desde el punto de vista de lo que significa, por ejemplo, a través de las bases que da siempre, bueno, el Ministerio de Educación, donde enfocan algunos aspectos, lógico, ¿no? Algunos aspectos, pero no se fundamenta sobre el daño más allá, tan profundo desde el punto de vista clínico, médico, que las drogas, por ejemplo, sean típicas o atípicas, generan en nuestro organismo. Entonces, yo quiero el día de hoy, voy a empezar con una lectura, con una motivación, para que ustedes ya tengan idea de lo que realmente, pues, es hablar de un cuadro adictivo. Para eso, hoy día voy a hacer una lectura y la vamos a comentar, si nos da el espacio hoy día o si no ya en la próxima reunión, sobre un testimonio. Testimonio significa, pues, un legado que deja una persona, un escrito, algo, ¿no? Por la experiencia que ha pasado. Nosotros llamamos a estas personas los famosos pacientes, pero para cubrir su identidad siempre le ponemos un seudónimo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo le he considerado y le he puesto Napo. Yo quisiera que ustedes lo escuchen. Voy a dar lectura, ¿ya? Voy a darle lectura y después vamos a ir conversando algunos aspectos. Entonces, prestemos atención y dice lo siguiente: testimonio de un toxicómano. Napo dice: mi triste vida en el mundo de las drogas comenzó como un juego. Recuerdo que fue en una fiesta por insistencia de unos malos amigos. Poco a poco fui consumiendo la droga maldita hasta que fui atrapado por ella. Pasaban los días y no podía estar tranquilo si no consumía droga. Llegó un momento en que me desesperaba tanto porque no tenía dinero para comprarla, andando ansioso y nervioso. Me temblaba todo el cuerpo, me sentía intranquilo y quería muchas veces más y más. Así fue que comencé a vender las cosas de mi hogar, a pedir dinero, y si no me alcanzaba vendía las cosas de mi casa. Aunque me daban una miseria, me servía para fumar algunos días. Es algo tan terrible que no sé cómo explicarme para que me entiendan. Más o menos a los 10 o 15 minutos de la primera piteada, ¿cierto? Así como cuando inhalan con esos papelitos que ya les voy a mostrar después, los famosos rilas, ¿no? Estos papelitos ya algunos los conocen por ahí, ¿cierto? Y a veces utilizan también este aparatito, este instrumentito que están viendo en este momento, la famosa pipa, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Decía pues Napo que es algo tan terrible que no sé cómo explicarme para que me entiendan. Más o menos a los 10 o 15 minutos de la primera piteada sentía una sensación de alegría, como que la sangre corría,
fuerte, de manera rápida por todo mi cuerpo. Sentía también que los latidos de mi corazón se acababan. Estaba volando. Después pasaban los efectos de la droga y me quedaba medio metido en una terrible depresión. Algo así como un decaimiento y fatiga. Llegó un momento en que deseaba ya morirme, porque me di cuenta que mi vida no valía nada. Había hecho sufrir mucho a mis familiares y destruido mi hogar, pero continuaba drogándome. Seguía mintiendo, ponía excusas a todo, no creía ni en mí mismo, ni mucho menos aceptaba que tenía un grave problema de drogadicción y de adicción. Así pasaba el tiempo y me iba destruyendo lentamente. Mi cuerpo ya no quería marihuana, necesitaba algo más fuerte, y entonces empecé a drogarme con pasta básica de cocaína. Sabía dónde comprarla, tanto era mi desesperación por adquirirla, que sentía que mi corazón se salía. Andaba por la calle como un loco y seguía vendiendo mis cosas. Recuerdo que una vez cambié unas zapatillas nuevas por droga. También tenía varios ternos y los vendí. Pensé que me iban a pagar bien, pero me dieron una miseria. Entonces, como necesitaba más droga, vendí el televisor de mi casa, que lo saqué con el pretexto de llevarlo a que lo arreglen. Con lo que me dieron compré pasta y otra vez a empezar a fumar. En esta vez, durante 15 días más o menos, no desayunaba, no almorzaba, vivía de agua y caramelos. Ya no tenía apetito. Fumaba, y para colmo, la pasta que me habían vendido había sido bambeada, lo que me causó más daño todavía, porque me generó una situación terrible de vómito y hasta sangrados que emitía. En mi casa estaba ya cansado. En mi casa estaba ya cansado. En mi casa estaban ya cansados de mí, de mis promesas que nunca cumplía. Era la oveja negra, como se dice comúnmente. Mis familiares me vigilaban para no sacar nada de la casa. Sentía sus miradas, ya no era fácil sacar algo. A veces hasta me botaban. Comencé a sentirme mal. Sentía odio, desesperación y amargura. En fin, tantas cosas malas. Fui adelgazándome tanto que parecía ya una calavera. Ya no podía más y me vi obligado a pedirle a mi viejita, o sea, se refiere a su mamá, a pedirle a mi viejita que me ayudara, y fue así que me internaron en un centro de rehabilitación. El estado en el que había llegado era realmente alarmante, ya que la droga estaba acabando con mi organismo, y también me sentía indiferente ante esta situación. Pero no perdía las esperanzas de curarme algún día. Empezó mi tratamiento poniendo todo de mi parte para demostrar a mis familiares y amigos que sí podía hacerlo, y lo logré. Al final me di cuenta que los drogadictos no son culpables de su adicción, pero sí son los únicos que deciden su rehabilitación. Hoy recuerdo algo que aprendí de mis padres y maestros. Querer es poder, y yo lo pude. Muy bien, estimados alumnos, he querido empezar con este testimonio justamente para poder a ustedes motivarlos y hacerlos reflexionar respecto a este tipo, como les decía, por favor, de flagelo que está generando cada año el incremento, ¿no?, en las poblaciones, no solamente de adolescentes, de jóvenes, sino incluso hoy día está afectando hasta niños y niñas. Entonces, por favor,
Hablar de la adicción no es una cosa fácil, por favor. Tengamos mucho cuidado. No es tampoco alarmar a las personas en el sentido, alguien me decía por ahí que si esto es, que si la drogadicción tiene una cura o la adicción, yo les decía que no es imposible, pero sí es bien difícil salir de este cuadro cuando ya se ingresa. Algo así como cuando decimos ese dicho que dice, muchos son los que pueden ingresar, ¿no? Pero pocos son los que van a salir de ahí, ¿no? Es hacerse como una idea, como cuando uno entra a una postulación o algo así, por decir, ¿no? Y es bien complicado, sinceramente. Y ya lo vamos a ver en la segunda parte, y ustedes se van a dar cuenta mucho más desde el punto de vista, como les decía, un poco más clínico. Entonces yo quiero dejarlos con el concepto sobre lo que son justamente las adicciones. Y hablar de una adicción, queda claro que es un trastorno crónico, por si acaso, ante todo. Es un trastorno crónico y recurrente por la búsqueda y consumo compulsivo que se da de la droga a pesar de sus consecuencias. Repito, por favor, las adicciones, la adicción es un trastorno crónico, o sea, es algo grave y recurrente porque es frecuente, por la búsqueda y el consumo compulsivo. Compulsivo significa la repetición, la desesperación que causa en una persona la ansiedad para salir a buscar este maldito veneno, porque no tiene otro nombre que se le pueda asignar. Y de esta manera, ¿no?, a pesar de las consecuencias que ello genera, llega un momento que la persona no le interesa. Por eso se dice que la adicción es algo así como, o la drogadicción, que siempre nosotros, bueno, más comúnmente lo hablamos, es una enfermedad de la voluntad. No es un vicio, por favor. Quiero que quede claro. Estamos hablando de una enfermedad. Y para ya ir finalizando esta parte, voy a hablarle rapidito nomás del desarrollo de la adicción, que tiene 4 fases. Les voy a mostrar aquí. En la primera parte tenemos la llamada experimentación. Tiene 4 fases el desarrollo de una adicción. La primera que están observando es la fase, la número 1, de experimentación. La segunda fase entra lo que se llama el uso de la droga. El tercero, estamos hablando del abuso, y finalmente llegamos a la dependencia. ¿Ya? Entonces, estas 4 etapas, estas 3 fases son las que nosotros vamos a ir explicando de manera ya bien práctica en la segunda parte, ¿ya?, para que quede claro cómo se llega a todo este proceso. Yo nomás quiero, antes de despedirme, que entrar a este mundo de la adicción es algo así como fijarse mentalmente un semáforo. La drogadicción o la adicción es como el semáforo. Manejemos los 3 colores: el rojo, el amarillo, que es el ámbar, y el verde. Se dice algo así que el verde, cuando estás el verde, que significa la primera fase, número 1 de experimentación, todavía no hay un peligro muy fuerte. En la segunda parte, de acuerdo al uso que está generando el paciente, estás todavía quizás en el amarillo, que es el ámbar, pero ya te está indicando que tengas cuidado. Estás ahí dentro de un término moderado. Cuando entras al abuso, ya se convierte en el color rojo. Estás pasando el color rojo, y eso significa que ya estás en peligro. Y si llegas y no controlas este tipo de consumo, ¿qué va a pasar? Automáticamente llegas a la 4ª fase, que es ya la típica adicción, donde ya pisaste fondo y va a ser muy difícil. Como les decía, de repente no imposible, para no alarmar, pero sí bien difícil salir de este cuadro adictógeno. Termino, por favor, diciéndoles, no es, y que quede claro, no hablemos de un vicio, es una enfermedad que a la larga te va a matar. La próxima vamos a hablar
de estos aparatitos que utilizan muchas veces las pipitas que fuman las personas cuando introducen aquí la hierba, ¿cierto? Para poder quemar un poco y poder después inhalarlo, fumarlo y eliminar. Pero piensen que en los pulmones queda una gran cantidad de este tipo de insumo, y la próxima les hablo clínicamente de todos los órganos que afecta este tipo de abuso de las drogas. Estimados alumnos, el tiempo es el peor tirano en estos tipos de temas que quisiéramos seguirlos trabajando, dar más. Respetamos el protocolo de tiempo. Solamente desearles a todos ustedes que se sigan cuidando, por favor, que Dios los bendiga en unión familiar, y por favor sigan estudiando para que logren sus metas, algún día llegar a ser grandes personas y grandes profesionales. Tengan mucho cuidado con el abuso de las drogas que te pueden matar. Gracias por el día de hoy. Hasta luego.